sumamente interesante. Es contemplar la perspectiva política y sociológica de lo que está viviendo Ciudad Juárez, Chihuahua y México. Los partidos políticos hoy atraen la atención de toda la población de México, a veces pasivamente, en otras ocasiones más activamente, pero a diario estamos viendo la continua evolución de las diversas facciones políticas de nuestro país, sumamente vinculadas a la historia de México. Pudiésemos decir incluso que los partidos políticos son hasta cierto punto la columna vertebral de la historia de México. Obviamente durante la colonia no existían partidos políticos. El rey español tuvo una muy desafortunada frase diciendo: mis súbditos solo deben obedecer y callar. Frase infortunada que mereció el repudio de toda América Latina. Napoleón invade en 1808 la península española y eso repercute inmediatamente en toda América Latina, sin ponerse de acuerdo los líderes que nacieron en aquella época, San Martín, O'Higgins, Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Miguel Hidalgo, sin ponerse de acuerdo entre sí. Las comunicaciones eran muy endebles en aquel entonces, pero todos llegaron a la conclusión de que América Latina debería independizarse política y además económicamente de la madre patria. Económicamente era evidente porque se pagaba el quinto real, o sea, el 20% de los miles de toneladas que anualmente salían del Virreinato de México y del Perú hacia la madre patria. En España no supieron aquilatar la perspectiva histórica ni la perspectiva económica de esa situación. Nos lo demuestra que para 1808 ya España estaba en plena postración. Es más, existen historiadores que señalan 1588, el año fatal durante Felipe II, que inicia la decadencia irreversible de España. Poco a poco ha ido declinando y ya para 1810 se inician las revoluciones de independencia de toda América Latina. Simón Bolívar, inspirado por otro gran intelectual venezolano que no se le ha dado la debida importancia histórica fuera de Venezuela, llamado Francisco de Miranda, que fue general de las tropas de Napoleón, y está su nombre en el Arco del Triunfo de París, el único Latinoamérica. Ya traían ideales para unificar ideológicamente a todo lo que es América Latina. La Gran Colombia, como se decía en aquel entonces. Viene en México la lucha sangrienta
feroz entre insurgentes y realistas, donde obviamente los insurgentes tenían la bandera ideológica más avanzada de su época, que ya traían entre ellos la idea republicana frente a monarquías que empezaban a ser ya obsoletas. El mismo Napoleón tuvo un ascenso fulgurante, llegando a ser cónsul por 10 años, después fue cónsul vitalicio. Su ambición lo cegó, se convierte en emperador cuando él mismo había propugnado el ideal republicano en contra de las monarquías que ya en el siglo XIX empezaban a ser obsoletas. A partir de la coronación de Napoleón, pocos triunfos en el orden militar, sí los hubo, Wagram, Austerlitz, Marengo, pero luego vienen inevitablemente las derrotas, empezando por España, siguiendo la campaña de Rusia. Empero todo esto llega paradójicamente a beneficiar extraordinariamente a toda América Latina. Los ideales republicanos se esparcen triunfalmente por todo el continente, inclusive desde Filadelfia hasta Buenos Aires. Ya se estima la monarquía como una institución anacrónica. E infortunadamente en México siguió la lucha permanente entre dos fuerzas, la que avanza y la que retrocede. La que avanza, obviamente, pues eran los liberales; la que retrocede, los conservadores, apoyados por el militarismo, por las ambiciones personales y también por el clero. En esta lucha surge la primera Constitución de México, que fue la de 1824. Fue un avance respecto a todas las instituciones políticas y sociales de la Nueva España, porque no se ha dicho, pero debe reconocerse que varios virreyes simultáneamente eran arzobispos, obispos en la Nueva España. Consecuentemente tenían todo el poder político, social, económico, religioso, donde controlaban hasta lo más íntimo del ser humano, que era la conciencia del hombre. La Constitución de 1824 da un pequeño paso hacia adelante. Es hacia adelante porque ya repugna con la idea de la monarquía, pero hasta cierto punto hay timidez en su avance. Reconoce la religión católica como la única verdadera. Continúa la pugna que abarca la primera mitad del siglo XIX, Antonio López de Santana, y las 3 enormes mutilaciones del territorio nacional. Primero perdimos Texas en 1836, después viene la guerra de Estados Unidos, infame, de 1846, donde perdimos las Californias, como les llamaban entonces, en Nuevo México, los estados actuales de Arizona. Finalmente la pérdida de este pedazo de tierra aquí entre Sonora, Chihuahua y Nuevo México. Todo esto con Antonio López de Santana.
ya no era posible soportar más las infamias de este hombre. Para ese entonces ya un grupo liberal encabezado por Benito Juárez se levanta en contra de Santana, el cual finalmente sale huyendo. Durante la segunda mitad del siglo XIX se va imponiendo el Partido Liberal, cuyo mayor triunfo es la Carta Magna de 1857, 5 de febrero. Es el documento más brillante que jamás se haya redactado en este país. Este triunfo establece por primera vez en el mundo los derechos constitucionales del trabajador, lo que es actualmente el artículo 123, adelantándose más de 2 años a la Constitución de Weimar, Alemania, de 1859. Sin embargo, a la muerte de Benito Juárez y a la caída de Sebastián Lerdo de Tejada, se impone Porfirio Díaz, que si bien en un principio había sido un general liberal, toma el poder, pero luego se convierte paulatinamente en un gobernante ya no liberal, sino conservador. Quiere pactar con la Iglesia y lo hace. Consecuentemente el poder eclesiástico va adquiriendo mayores prerrogativas, a pesar del triunfo de Benito Juárez sobre Maximiliano. Por cierto, hay una anécdota que poco se ha conocido. Cuando llega Maximiliano a México, inmediatamente el clero trata de abrogar la Constitución de 1857. Y le dicen a Benito Juárez: oiga usted, esta Carta Magna es un engendro de Satanás y hay que abrogarla inmediatamente. Y les responde Maximiliano: bueno, permítanme leerla, estudiarla, denme una semana para darles la respuesta. Pedimos 2 cosas: que se abrogue la Constitución de 1857 y que se devuelvan los bienes del clero que se han confiscado. Poseía el 62% de todas las tierras rústicas del país. Bueno, a los 8 días regresa el clero y le preguntan a Maximiliano: ¿ya se percató usted de la diabólica aventura de Satanás en proclamar la Constitución de 1857? No, señor, todo lo contrario. Dice Maximiliano: me parece magnífico el documento, yo nomás le cambio aquí 2 palabritas, le quito la república y le pongo el imperio, y era perfecta. No estará usted bromeando, nunca he hablado más en serio. Vamos a sostener la monarquía, pero las libertades fundamentales del ser humano deben preservarse. Consecuentemente, Maximiliano queda mal con el clero, queda mal con los liberales, y la caída de él es inevitable. Triunfa Benito Juárez, y su muerte hasta cierto punto se nos antoja prematura, pero históricamente lo salva para la historia, porque estaba a punto de convertirse ya en dictador. Porfirio Díaz se lanza bajo el apotegma del principio de no reelección. Triunfa don Porfirio Díaz
y lo primero que hace es reelegirse y volverse a reelegir y otra vez volverse a reelegir. Consecuentemente, en México hubo una proliferación de pequeños partidos. Hubo un partido conservador, hubo el partido liberal, hubo el partido antireeleccionista y hubo también el partido católico, que pues era la mano del clero, como lo es actualmente Acción Nacional en México, para sostener sus privilegios, unos perdidos y otros por alcanzar. En eso estalla la revolución de 1910, encabezada, como todos sabemos, por Francisco I. Madero. El partido antireeleccionista se impone después de haber sido aprehendido el propio Madero, se fuga de la cárcel. En Chihuahua lo sostienen Pascual Orozco y Francisco Villa, lo que le hace desistir del proyecto de irse a Europa. Pensaba que había fracasado la revolución, lo convencen de que vuelve, triunfa en Ciudad Juárez gracias a las armas de Pascual Orozco y Francisco Villa, y vienen luego las negociaciones con los ya conservadores enviados de Porfirio Díaz a establecer los tratados de Ciudad Juárez. Fueron fatales para México y para la Revolución Mexicana esos tratados de Ciudad Juárez. Y digo fatales porque nunca se debió haber permitido mantener intacto al gobierno, al ejército federal mexicano, que lo primero que hizo fue traicionar y asesinar al propio Francisco Madero, y también en haber dejado como presidente interino a Francisco León de la Barra, que era conservador y que trató de imponerle a Francisco Madero resoluciones que eran totalmente reaccionarias y absolutamente antirrevolucionarias. Propició el propio de la Barra los ataques a la prensa. Durante don Porfirio Díaz, este dictador tuvo el chicote en la mano y mantuvo cierto control sobre los periodistas de su época. Llegó a encarcelar a muchos periodistas, entre otros a Silvestre Terrazas, que lo encarceló alrededor de 48 veces, y a otros más en el sur de México. Dicha prensa, cuando triunfa la revolución, se volcó en contra de Madero. Madero tuvo la bonomía o la debilidad de permitir que la prensa abusara de las prerrogativas que le otorgaba la Constitución de 1857 y ferozmente lo atacara, lo difamara, lo calumniara y preparara un ambiente propicio para su propio asesinato. Cae Madero y llega al poder Victoriano Huerta. Precisamente hace unos días acabo de leer un libro escrito por una mujer donde dice con gran valentía que los dos hombres más nefastos en el gobierno de México del siglo XX son precisamente Victoriano Huerta y Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari. Así lo dice ella. Y da sus argumentos para probarlo. Escribe. Total que Victoriano Huerta, asesino, impostor, brazo por una parte del embajador norteamericano Henry Lane Wilson, quien propició el asesinato de Madero,
y por la otra el militarismo reaccionario de la época, el cual fue destruido gracias fundamentalmente, en primer lugar, a Francisco Villa, a través de los combates de Ciudad Juárez, Tierra Blanca, Torreón, Paredón y Zacatecas. Luego, en segundo lugar, Álvaro Obregón, que hizo la campaña de Sonora, Nayarit, para llegar al Distrito Federal. Y en tercer lugar, hubo un levantamiento de Emiliano Zapata, pero difícilmente salió del estado de Morelos el movimiento de Zapata. Total que Venustiano Carranza se convierte en el presidente de México. Su ideología nunca fue revolucionaria. Es más, se preparaba ya Venustiano Carranza a levantarse en armas en